Bienvenido a Entorno Blockchain, el podcast donde vas a entender cripto más allá de la especulación. Comenzamos. Mi estimada y estimado, bienvenido a un nuevo episodio de Entorno Blockchain Podcast. El día de hoy pues voy a improvisar un poco un episodio, pero es sobre una pequeña reflexión que tuve, ¿no?, en las últimas semanas y que creo que es muy correcta, muy justa. Ya me dirás tú si piensas que también es correcta, justa, o si no coincides con este punto de vista. Bienvenida sea tu opinión y tu diferente punto de vista, ya lo sabes. Aquí en la encuesta del episodio te voy a estar dejando pues algo en donde tú puedes opinar. O bueno, ya sabes, mis redes sociales, sobre todo mi Instagram, siempre está abierto para platicar un poco sobre esto en mis DMs. Me puedes seguir en Instagram, verpu.eth. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es lo que te quiero decir en este episodio? Es algo que leí en un tweet hace unas 3 semanas y que no lo había pensado, pero es muy correcto en mi punto de vista, como te decía. Y es que básicamente cada persona entiende a Bitcoin en el precio en el que se lo merece. ¿A qué voy con esto? Creo que muchos de nosotros, nos pasó que primero escuchamos sobre Bitcoin y ya un tiempo considerable después lo logramos entender. Puede que tú incluso todavía no lo entiendas. Puede que ya tengas un poco de nociones sobre lo que es Bitcoin y lo que representa, ¿no? Porque pues si ya entiendes a Bitcoin, entenderás que Bitcoin es software, ¿no? Es todo un protocolo más bien, no una serie de reglas que todos los mineros siguen. Y como todos los mineros siguen estas reglas, pues Bitcoin también es hardware, ¿no? Porque los mineros pues son dispositivos, ordenadores o demás. Pero es hardware que descarga el software para pues ejecutarlo y pues digamos que darle cuerpo al protocolo de Bitcoin. Entonces Bitcoin también es software. Pero pues Bitcoin también es un algoritmo de consenso, una forma en la que todos los participantes llegan a la misma verdad sin la necesidad de que haya un ordenador central dictando las reglas del juego, ¿no? Un protocolo de consenso o algoritmo de consenso. Pero Bitcoin también es una moneda digital, que es la propiedad que yo creo que muchos conocemos, ¿no? Esta moneda digital, pues resistente a la inflación monetaria, ¿no? Resistente a la indisciplina fiscal o gasto excesivo de los gobiernos. Una moneda que puedes transaccionar en cualquier parte del mundo de forma libre, sin la necesidad de que te aprueben pues, los bancos, gobiernos o demás. Pero Bitcoin también es un activo financiero, el cual tú puedes comprar de forma, pues, siguiendo un proceso lógico razonable o especulando, como tú lo quieras. Pero pues es un activo que puedes comprar para después vender con la expectativa de generar ganancias, ¿no? Bitcoin es muchas cosas, es a lo que quiero llegar con esto. Y tú lo vas a entender en el precio que te merezcas. ¿A qué voy con esto? El día de hoy, que estoy grabando, a mediados de febrero del 2024 más o menos, Bitcoin acaba de regresar a los $50,000 por primera vez desde hace 3 años. Un milestone importante, sobre todo para los que en 2022 decían que Bitcoin estaba muerto y que esa burbuja ya no iba a volver a revivir. Y pues todas las opiniones de este estilo que le cayeron por parte de los haters, pues están yendo al carajo. Y si a mí me preguntas, se van a seguir yendo cada vez más al carajo porque, por lo menos es lo que creo, Bitcoin, yo creo que su techo está todavía lejos de $50,000, es la realidad. Puede que me equivoque, no te estoy garantizando nada, pero yo sí creo que el techo de Bitcoin está muy por encima de estos $50,000 que alcanzó el día de hoy. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Apenas hace unas semanas se aprobaron los ETFs spot de Bitcoin de las instituciones financieras más importantes que están ofreciendo este activo financiero en formato de ETF o de fondo cotizado, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que apenas se empieza a masificar un poco, se empieza a volver más mainstream Bitcoin. Cada vez más gente le va a empezar a entender. Bitcoin empezará a aparecer en planes del retiro, lo creas o no. Hay muchos fondos que ya van a empezar a meter pues parte de los ETFs spot de Bitcoin. Entonces, bueno, cada vez se va a empezar a volver más mainstream todas las propiedades tan interesantes que tiene Bitcoin como hardware, software, algoritmo de consenso, protocolo, activo digital, moneda y todo lo que me digas, o todo lo que te dije más bien que es Bitcoin. Pero cada persona
lo hará al precio que se merece. Bitcoin ya es un tema relativamente trendy desde hace unos años, es la realidad. O sea, tú ya le puedes preguntar a casi cualquier persona que pues navegue en internet en su vida o día cotidiano, en su vida cotidiana, se van revolviendo un poco las ideas, perdón. Y ya muchos han escuchado, leído, hablado o conocen a alguien que hable de Bitcoin, es la realidad. Ya de eso entenderle, pues hay un mundo de diferencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la primera vez que tú escuchaste sobre Bitcoin, probablemente como yo, pues pensaste que era algo sin mucha relevancia, sin mucho futuro, sin mucho valor. Porque entenderle al valor de Bitcoin es algo difícil. Por lo menos yo, que tengo un perfil financiero, pues les puedo decir que con la teoría financiera tradicional, si así lo quieres ver, pues es difícil encontrarle valor a Bitcoin. Realmente tienes que desaprender muchas cosas para pues ya entenderle a esto pues de lleno, es la realidad. Yo ignoré a Bitcoin desde los $10,000, lo ignoré a los 20,000, lo ignoré a los 30,000, lo seguía ignorando más o menos en los 35, 30 y altos, en 2020-21 más bien, en ese ciclo. Ya fue hasta 2021 cuando me puse las pilas, con Bitcoin por ahí de los 40 y tantos mil. Y pues ahí fue cuando empecé a entenderle a esto. Esto lo digo porque pues a mí todavía me tocó una subida a los 50,000, 60,000, casi 70,000 que toca en noviembre, diciembre del 2021. Pero a partir de ahí vino el crash de mercado. Y vino una de las caídas pues más importantes en la historia, o en la corta historia de los criptoactivos como tal. Pues Bitcoin llegó a casi poco más, poco menos, $15,000, ¿no? De casi 70 a 15,000. Y ahí es donde te digo, mucha gente pues lo mandaba al carajo, lo daba por muerto, decía que ya no iba a revivir esa porquería, basura, especulación, Ponzi, burbuja financiera, todo lo que le decían sin mucho fundamento, es la realidad. Yo ya cada que escucho a una persona expresarse así de Bitcoin, pues lo único que me da a entender es que es una persona poco informada y ya está. Se vale no saber de algo. Lo que sí nunca me ha gustado, nunca he apoyado es opinar sobre algo que no sabes, ¿no? Y eso como que se le da mucho al gremio financiero sobre este ecosistema y sobre todo sobre este activo, ¿no? Es la realidad. ¿Pero por qué se los digo? Porque pues yo ya entendía Bitcoin en los 40,000, me tocó una subida medio importante a casi 70,000, pero a partir de ahí me tocó el crash. Y mientras más caía Bitcoin, yo personalmente pues más convencido estaba de comprar más, porque ya le había entendido. Mientras muchos de mis amigos, conocidos y no tan conocidos y no tan amigos, me decían que por qué seguía comprando esa basura, que para apostar está el casino, que esa monedita digital pues no iba para ningún lado. Pendejadas, ¿no? Pura pendejada, que yo afortunadamente pues sí tuve el temple de ignorar y de acumular Bitcoin a la bajada. A día de hoy pues te puedo decir que tengo un excelente precio promedio de Bitcoin, muy por debajo de los $50,000 que cotiza el día de hoy y mucho más por debajo de pues el posible techo que pueda llegar a tener Bitcoin en este ciclo y en años venideros como tal. Pero bueno, es a lo que voy. Yo entendía Bitcoin en $40,000, después de entenderlo lo tuve en 60, 70,000 y después lo tuve en 15,000. Habrá gente que lo empezó a entender en 15, habrá gente que se puso a estudiar y lo entendió en 30. Gran parte de la gente lo va a empezar a entender probablemente cuando esté más allá de los $100,000. Es pues su responsabilidad y de cierto modo su culpa, pues sí, es la realidad, ¿no? Yo afortunadamente pues tuve un mentor que en este tema en 2021 que pues me hizo abrir los ojos y entender esto desde la óptica que considero correcta porque es la informada, es la realidad. Así como yo también me sé de primera mano que pues he sido el mentor de muchas otras personas y que les he ayudado a entender pues más de este activo, ecosistema y demás. ¿Qué te puedo decir? Échale ganas, estúdiale. Ya si tú escuchas de forma recurrente este podcast, pues ya tienes una noción un poco más avanzada que el promedio de personas sobre Bitcoin y el ecosistema cripto. Pero déjame decirte, esto no está ni cerca de ser suficiente. Necesitas muchas más fuentes de información y mucha voluntad de tu parte, pues para realmente entenderle a esto. Entender la Bitcoin es entender temas de finanzas, de economía, de tecnología, de teoría de juegos, un poco de política o de sistemas de gobernanza, y por ahí puede que se me esté yendo alguna que otra disciplina o nicho, pero Bitcoin es una combinación de todo esto que te digo y probablemente de más cosas. Entonces, bueno, ¿tú en qué precio crees merecer entender la Bitcoin? No lo sé. Pero pues entre antes lo hagas, yo creo que mejor para ti. Es la realidad.
yo te invito a que pues estudies un poco más sobre esto porque nunca dejas de aprender, es la realidad. Yo llevo 3 años prácticamente full en esto y lo que me falta sigue siendo un mundo entero. Pero aprende, hay muchos libros como El patrón Fiat, El patrón Bitcoin, The Internet of Money, ¿no? Los libros de Andreas Antonopoulos. Muchos libros que no hablan de Bitcoin, pero que te hacen entender el valor de Bitcoin, como el de Ray Dalio de The Principles for Dealing with the Changing World Order, ¿no? Los principios para lidiar con el cambio en el orden mundial. Libros como Narrative Economics, ¿no? Narrativas económicas. Libros como Principles for Dealing with Big Debt Crisis de Ray Dalio. Hay muchos libros que de forma directa o indirectamente te pueden ayudar a entender el valor de Bitcoin. Tú le tienes que chingar, tú tienes que ponerte a estudiar, porque el día que lo hagas y lo asumas como una responsabilidad propia, será el día que por fin te merezcas entenderle a Bitcoin. Y repito, será en el precio que te merezcas. No sé si en 10,000, 20,000, 50,000 dólares, más allá de los 100,000, ya está en ti. Entonces esa es la reflexión con la que quiero que te lleves con esto. Estudia por tu cuenta sobre Bitcoin en múltiples fuentes de información y ya después pues probablemente me acabes agradeciendo. Pero bueno, es básicamente lo que te quería platicar por el día de hoy, mi estimada y estimado. Espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, por favor, compártelo. Si fue así, por favor, activa la campanita para que te avise Spotify o la plataforma de audio en donde estés escuchando esto cada que haya episodio nuevo. Y lo más importante es suscríbete y califica el podcast si es con 5 estrellas, pues mucho mejor no solo para mí, sino para toda la comunidad de Entorno Blockchain Podcast. Pero bueno, sin nada más que agregar, cuídate mucho, te mando un abrazo y pues nada, a entender la Bitcoin porque pues seguramente va a ser muy gratificante y las recompensas no serán pocas por hacerlo. Hasta luego.